María Edita Cedillo Fernández, primera dama de la República, quien además la reconocemos como una de las personalidades de la sociedad dominicana que más ha sentido preocupación con este tema del internet seguro y responsable y el uso que de ello debemos hacer los jóvenes y los adultos. Pero además, la primera dama es miembro de la Comisión Nacional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Además de eso, es la principal promotora de este tema del internet seguro en el seno de la iniciativa de las primeras damas de Latinoamérica. Se conoce por sus siglas en inglés como FOSI. De manera que en sus respectivas calidades le damos la más cordial bienvenida, primera dama. Distinguida licenciada Josefina Pimentel, ministra de Educación, Monseñor Benito Ángeles Fernández, multititulado y más que todo amigo, apreciadísimo, ya todos los títulos los hemos estado escuchando en el día de hoy, todos tienen un gran valor para nosotros y el de amigo también. Señor licenciado Víctor, de este Centro de Excelencia de la República de Colombia, distinguidos maestros, profesores, personalidades que nos acompañan, queridos estudiantes, distinguidos miembros de la prensa, amigos todos. Agradecemos sinceramente su presencia en este Centro de Excelencia Estudiantil República de Colombia para celebrar junto con nosotros el Día de la Internet Segura. Una importante celebración que también tiene lugar en muchos países del mundo. Para el INDUTEL y consecuentemente para el país, esta celebración alcanza la dimensión que aspirábamos, pues de manera informal hemos venido trabajando desde el programa Internet Sano a partir del año 2009 en la protección de nuestros niños, niñas y jóvenes en línea. Hoy, 7 de febrero del año 2012, es una fecha de especial trascendencia y tiene para nosotros un motivo adicional de celebración porque INDUTEL ha sido escogido por la institución anfitriona en la República Dominicana del Safer Internet Day, iniciativa de la organización INSAFE que trabaja dentro del marco del Safer Internet Program de la Comisión Europea, proyecto que nos integra con 27 países de la Unión Europea, además de Islandia, Noruega, Rusia y a nivel de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Costa Rica, Colombia y México. El lema de este año, Conectando Generaciones, descubriendo juntos el mundo digital con seguridad, es un llamado a nuestro modo de ver a la no exclusión generacional en la importante tarea de garantizar la ciberseguridad de niños, niñas y adolescentes. Debemos unir la experiencia técnica con el avanzado conocimiento para mejorar la tecnología y las redes sociales de nuestros jóvenes, de nuestros hijos e hijas, a partir de las vivencias y visiones que de la vida real tenemos los adultos. La ciberseguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, que no es más que el uso seguro y sano de la Internet, de las nuevas herramientas como las redes sociales, Facebook, Twitter y demás programas en línea, es un compromiso prioritario que además de involucrar a las generaciones más jóvenes, también constituye una responsabilidad de padres, madres y docentes. Nosotros, los adultos, tenemos la obligación de ir descubriendo el mundo digital juntamente con las nuevas generaciones, de insertarnos al conocimiento de las modernas tecnologías y avances de la Internet, como por ejemplo insertarnos en las redes sociales para que podamos navegar juntos con seguridad y compartir las experiencias y la madurez que dan los años con la creatividad y el dinamismo que tienen los jóvenes de hoy. Es necesario que tomemos conciencia sobre el uso seguro en línea. Cada generación tiene sus propios peligros. Nuestros jóvenes
están conectados 24 horas al día, 7 días a la semana, 24/7, como suelen decir, por lo que corren riesgos entre los cuales citamos el acoso sexual infantil o grooming por redes comerciales, el cyberbullying o ciberacoso entre compañeros de edades similares. Una nueva modalidad de violencia psicológica que está afectando seriamente a niños y jóvenes en edad escolar. El sexting, que de manera sencilla lo decimos que es tomarse voluntariamente fotos inapropiadas para subirlas a la red sin evaluar sus riesgos. Pero están también los contenidos inapropiados para menores, así como la pornografía infantil. Los adultos nos enfrentamos a otras amenazas y podemos, igualmente, ser víctimas de robos a cuentas bancarias y tarjetas de crédito, que son los llamados crímenes y delitos de alta tecnología. La adicción a la Internet, a celulares, consideradas como las nuevas adicciones, está afectando a niños y adultos que ya están requiriendo de ayuda psicológica para ser superadas. La lista sería interminable, pero es una referencia obligada para que el compromiso en defensa del ciberespacio nos conecte a todos. Toda la sociedad necesita sumarse a esta campaña de seguridad, porque todos, de una u otra forma, enfrentamos los riesgos. Desde el Indotel incentivamos el uso de la Internet, sin exclusión de géneros ni generaciones. Y el testimonio más reciente son los cientos de salas digitales, también conocidas como Centros de Grabación en Informáticas, CCI, que ha instalado el Indotel en todo el territorio nacional y desde las cuales se capacita a los facilitadores para que quienes utilicen sus servicios hagan un uso seguro y responsable del dinero. El Indotel, entidad que preside la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, está coordinando la elaboración de un plan interinstitucional de ciberseguridad de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, con el propósito de consensuar un plan estratégico integral que está llamado a convertirse en la estrategia país para garantizar la protección en línea de nuestra infancia en el marco del reconocimiento de los derechos establecidos en la legislación de la infancia en el país, con acciones que involucran al Ministerio de Educación, Consejo Nacional de la Niñez, UNICEF, el despacho de la Primera Dama, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otras instituciones. Reconocemos que nos queda mucho camino por recorrer, pero una demostración concreta de nuestro compromiso es el hecho de ser parte ahora de la celebración mundial de la Internet segura, con iniciativas que van en provecho no solo de nuestra infancia, sino de padres, madres, tutores y educadores del país, quienes cuentan con todo nuestro respaldo. La Internet abre un mundo infinito de oportunidades, de acercamiento a los más disímiles conocimientos, pero también de peligros que aparecen en un solo clic. Una doble cara que empieza a traer consecuencias entre el grupo más vulnerable de los internautas, los menores de edad, sobre todo cuando su uso se convierte en una práctica adictiva y sin una adecuada supervisión. En mi condición de padre me permito recomendar a nuestros hijos e hijas que cuando naveguen por Internet deben ignorar el spam, los mensajes de desconocidos o con contenidos violentos o incómodos, que no deben dar datos personales ni familiares como nombres, dirección, teléfonos, claves o contraseñas de Internet, números de tarjetas de crédito, etc. Que no deben enviar fotografías a desconocidos ni utilizar cámaras web para chatear, ni chatear con desconocidos, ni mucho menos identificarse con un nick o clave que dé cuenta de la edad o del año de nacimiento. Por su parte, cuando participen en redes sociales, no deben aceptar como amigos a personas desconocidas. Y para tratar con personas a las que no conocen directamente, deben utilizar cuentas de correo gratuitas,
no concertar citas con personas desconocidas y al menor indicio de acoso o propuesta sospechosa, decírselo a sus padres, profesores o adultos de confianza. Exhortamos pues a directores de escuelas, maestros, maestras y estudiantes a que se involucren en esta celebración por el Día de la Internet Segura 2012, a partir de hoy, día 7 de febrero, y a lo largo de todo el mes. Los invitamos a ir más allá de este encuentro, a que seamos parte de una campaña en defensa de la seguridad e integridad de los niños, niñas y jóvenes. Veámoslo además como un despertador oportuno para que tomemos acciones contundentes, no un solo día, sino que lo asimilemos, propiciando una cultura cibernética que incluye una ciudadanía digital de derechos y deberes que establece la forma segura de navegar por Internet y de socializar a través de las redes sociales. Hay que empezar estableciendo que lo que no está permitido en el mundo real tampoco lo está en el mundo virtual. Que estar solo frente a la computadora no significa estar solo virtualmente, pues siempre hay peligro que nos acecha. Los padres, profesores y autoridades estamos dispuestos a defender la pureza y la belleza de los infantes y jóvenes dominicanos, y estamos también convencidos de que ustedes nos ayudarán a cuidarlos. Muchísimas gracias. Acto seguido y con la venia de la honorable primera dama, nosotros quisiéramos llamar a la ministra de Educación para nosotros, de parte del INDUTEL y de toda la sociedad comprometida con este tema, hacer entrega de este material, esta carpeta contentiva de un material relativo al tema que nos ocupa, que es el Día de la Internet Segura. Acá hay un material digital y material físico impreso, a los fines de que usted, con la responsabilidad que le caracteriza, haga llegar a todos los distritos escolares, directores de centros escolares, este material y que sea difundido, que sea bien utilizado por los maestros y las maestras en beneficio de nuestra sociedad. Nos sentimos muy satisfechos por tener como testigo principal el día de hoy, la honorable primera dama, quien, reitero, es una persona de las personalidades que más se ha preocupado y que más acciones ha promovido el beneficio de la sociedad dominicana y del uso seguro del Internet. Y una gran cibernauta con un Twitter de una cantidad de seguidores, pero que yo sé que ella también está de acuerdo y siempre lo ha estado con la seguridad en las redes. Así que hacemos entrega